Hola amor, bienvenido a la segunda parte del mod que te subí hace muchísimo, que es el de la cafetería, que en realidad se llama Atelier Goods y pues es un nombre en inglés muy largo que siempre se me olvida. Pero te dije que nos hacían falta que te dijera cositas de ese mod y esas cositas son 10 árboles frutales nuevos que se agregan con el mod, que son justo los que tengo aquí. Y como puedes ver, 4 nos dan ahorita frutos, que es verano. Creo que los otros 3 te lo dan en otoño y los otros 3 te los dan en primavera. Según yo, no me creas. Este. Bueno, vamos a empezar. Son 10 nuevos. Este primero es de olivas. Creo que sí. Se llama Fern Isle Olive, pero bueno, básicamente olivas. El del Berry Blossom, que en realidad yo lo asocio con la vainilla, almendra y pistacho. Así les digo yo porque la verdad se me complica el nombre. Este es de cacao y este de arriba es de star anís. El blanco star anís y este como cafecito es de cacao. Estos dos son de limón, uno da limón verde y otro da limón amarillo. Este da uno Gem Isle y el otro Gramblenton algo. Se me olvidan los nombres. Como todo está en inglés, se me complica un poquito, la verdad. Aquí los tengo todos. Déjame agarrar para explicarte, bueno, más bien para que veas el fruto y lo relaciones con el árbol. Y nada más para decirte que el audio, igual que en el pasado, lo estoy grabando como en VoiceOver. Entonces, pues por eso vas a ver más o menos que lo que voy haciendo es narrar lo que pasa en el video. Porque pues ya te había dicho que cuando yo grabé estos videos no servía bien el micro, entonces pues por eso. Bueno, otra vez, el olive, las olivas básicamente es este primero que ya te enseñé. Este es el star anís, la estrellita. El cacao, este de acá es el pistacho, el de arriba es las almendras y el otro, el último de más hasta arriba, es el que yo digo que son vainillas, pero pues en realidad no sé bien qué son. Estos dan limón amarillo y verde, pero los árboles son exactamente igual. Creo que es el Gramblenton y este de acá creo que es el de Gem Isle. No me acuerdo bien de esos dos, entonces mejor voy y pasamos al invernadero para enseñarte ya los árboles todos con sus frutos para ver bien cuál es de cuál. Y pues si estaba equivocada con los que te dije al final, este es el Gramblenton Walnut, que la verdad no sé qué son, pero pues no lo relaciono con nada. Los limones, el star anís, el pistacho que te acabo de enseñar, que digo que es vainilla, el cacao, las olivas y el Gem Isle era el otro arbolito. Y pues estos, pues el mango y el plátano, pues ya los conoces. Y pues ya, son esos 10 arbolitos, así se ven sin nada, así se ven ya cuando recogiste la fruta. Y pues creo que de los árboles es todo lo que tengo que decirte. Entonces vamos a pasar a los cultivos gigantes. Los cultivos gigantes se agregan porque se agregan 20 nuevos cultivos normales, por así decirlo. Entonces de esos 20 se agregan 10 cultivos gigantes. Primero, que primero lo que hice fue limpiar, según yo, para que lo vieras bien, aunque sí se ve. Primero es de un hongo que se agrega que se llama Milky White. Y pues así se ve cuando ya creció y pues ya se hizo gigante. Y por cierto, más adelante pues te voy a enseñar cómo hacer que se hagan gigantes, ¿ok? Y aquí lo que hice fue dejar, porque ya traía muchas cosas y quería con el hacha quitarlos para enseñarte cuál cultivo es de cuál, o sea, qué te da cada cultivo gigante. Entonces aquí lo que hice fue dejar todo y pasar a quitarlo. Y el cultivo es así, son los honguitos blancos, que creo que ya te había enseñado en otros videos, ya te los había enseñado. Algo así me acuerdo. Este es el Pelican Mint, que es básicamente menta. Y esta es la lavanda, sí ya lo habías visto en otros de mis videos. Y este es el primer video que ves, pues esa es lavanda. Y este es el Pelican Mint. Bueno, aquí los acomodé según yo para que los fueras viendo conforme los iba quitando. Este es otro hongo que es de miel, algo así. Sí, honey fungus mushroom. Otro es Wetberry Mushroom, la zanahoria, ya la habías visto en muchos de mis videos, ya no es novedad la zanahoria en este canal. Y nuevo, que aquí ya me equivoqué y le di en el aspersor,
pero este otro nuevo es el Chicken of the Goods, que es otro hongo. Esta fresa gigante no se da con las fresas normales, se da con la Wild Strawberry, que también es un nuevo cultivo, pero cuando la quitas te da las Wild Strawberry y las fresas normales. Este otro es el Wild Raspberry, que es como una frambuesa, y este último es el Meringue Mushroom. Y esos son los 10 nuevos cultivos gigantes, que para eso pues necesitamos cultivos normales. Y para los cultivos normales lo que hice fue sembrarlos en la cabañita que nos deja el abuelo en el ¿cómo se dice? En el otro mod de Expander. Entonces vamos a pasar para allá para verlos. Te los acomodé los 20 ahí para poder enseñártelos. Y pues para no tener que esperar todas las temporadas y tener que enseñártelos así como temporada por temporada, porque iba a tener que esperar más para subirte el video y pues ya había pasado mucho. Entonces, aquí están los 20 de este primero, el de hasta arriba que casi no se ve porque lo tapan los hongos, es el Cinderap cilantro, algo así. Pues básicamente cilantro, yo le digo. Y Wetberry Mushroom, así se ve normalmente el cultivo, sin ser gigante. Son honguitos. Y este otro de abajo que está como en palitos, como en una vallita, son las las Will Raspberry. Y acá abajo están las Will Strawberry, son dos diferentes. Una básicamente creo yo que es la frambuesa y la otra es la fresa. Me brinqué uno, pero hay uno que es como de té. Este otro que te acabo de quitar, se me pasó el nombre, perdóname. Y estos honguitos, pues ya los vimos hace rato, son los de Honey Fungus. Este es Jasmine, esta es la lavanda y el de mero abajo es la vainilla. O sea, el de hasta abajo es la vainilla. Entonces, aquí te estoy enseñando que el Jasmine, la raspberry y la vainilla, pues no te dejan pasar porque tienen palito. Ahora pasamos por acá y acá tenemos, ¿cómo se llama esta? Es la manzanilla y las florecitas también de marshmallow que tampoco te dejan pasar, y con estas hacíamos pues los bombones. Estos tres que ya los vimos ahorita, que es el Milky White, el merengue y el chicken. Y de acá uno es, bueno, primero guardé todo lo que traía para poder seguir agarrando más. Y este de acá es el pelican mint, esta es cebolla y este de arriba es la rosemary. Y este es Cinderap Sage, la verdad no sé qué es ese. Y este es el Lemon Team, no sé bien cómo se pronuncia. Y básicamente esos son todos. Aquí ya pasé a recogerlos. Porque pues para que crecieran todos otra vez como en simetría, básicamente, porque me da toque que luego no crezcan todos igual. Nada más que ahorita que estoy viendo el video, las cebollas no se quitaron nunca. Mira, no las quité, pero bueno, no me di cuenta en ese momento, ya ni modo, así se quedaron. Y por cierto, las cebollas nada más las cultivas y pues se quitan, como pudiste ver, y también la manzanilla, ya que las cultivas pues tienes que volver a cultivar. El resto todos son como, ¿cómo lo puedo decir? Que vuelven a darte fruta, pues, y digo, y verdura y eso, ¿no? O sea, te siguen dando. Es como que ahí se queda la plantita, nada más la cebolla y la manzanilla, son las que se te quedan, las que se quitan, pues, más bien, y las tienes que replantar. Y aquí me puse a acomodar como las que sí te dejan pasar y las que no te dejan pasar. Todas las que te dejan pasar las dejé de un lado y las que no te dejan pasar las dejé separaditas para que supieras cuál es cuál. Que una de ellas es la que ya te dije, la raspberry, es una de las que se hacen como en vallita. Y el jazmín también se hace como la vallita. Ese es el raspberry, ese es el jazmín, ese es
se me fue el nombre, el de los bombones y la vainilla tampoco te dejan pasar. Son 4 de las que no te dejan pasar, entonces para que lo tengas en cuenta cuando vayas a poner tus cultivos, pues esas las pongas en las orillas porque esas ya después no te dejan pasar. Aquí lo que hice fue irme para hacer que se hiciera de día porque se me hizo de noche y pues proseguí. Básicamente lo que hice ahora, más bien lo que voy a hacer ahora, es quitar todo lo que puse. Nada más era para que no se me, ¿cómo decirte? No se pusiera todo seco alrededor de los cultivos gigantes. Pero ahorita lo estoy quitando, lo voy a quitar y te voy a enseñar cómo hacer los cultivos gigantes. Porque para que te salga el cultivo gigante, lo que tienes que hacer, bueno, primero déjame que te ponga todo en orden y pues ahorita te explico, ya que termine, porque si te explico ahorita sin que veas, a lo mejor no me entiendes. La verdad es muy fácil de entender, pero prefiero esperar. Déjame que acomode todo y ya ahorita te digo cómo se hacen los cultivos gigantes. Bueno, aquí porque si no vas a decir qué está haciendo. Bueno, básicamente aquí estaba ordenando cuáles son en verano, cuáles son en primavera y cuáles son en otoño. Y por cierto, hay unas que puedes plantarlas en primavera y verano, otras en primavera y otoño, o verano y otoño. Entonces eso es lo que estoy ahorita separándolas. Las estoy separando para poner, pues ahorita es verano y pues son las que voy a poder cultivar, cosechar en esta temporada, y las demás pues las voy a guardar. Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Y ahora sí, aquí te voy a ir poniendo. Estas son las de vainilla y por eso las estoy poniendo a la orilla, porque esas te recuerdo que no te dejan pasar. Estas otras son las de jazmín, que tampoco te dejan pasar, entonces también las estoy poniendo a la orilla. De este lado estoy poniendo ¿esa de qué era? No, esta, creo que esta era la de Jasmine y la de arriba son las de Marshmallow. Y a partir de aquí, ahora sí, voy a explicarte cómo se hacen los cultivos gigantes. Creo que tienes que haber pasado ya un año, hasta el segundo año es cuando te empiezan a salir los cultivos gigantes. Esta es la raspberry, que como puedes ver es baya, entonces primero las acomodo para poder salir, para poder ponerlas y salir. Aquí lo que hice fue primero poner estas para poder ponerles fertilizante para que crezcan más rápido, para poder enseñarte más rápido cómo crecen.
y pues básicamente tienes que ponerlas en un rectangulito de 3x4. ¿Por qué de 3x4? Porque necesitas que estén como puestas en uno de 3x3 para que crezca el cultivo gigante, pero tiene que tener también a su alrededor más cultivos del mismo para que se convierta en gigante. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se convierta en gigante necesita un cuadrado de 3x3, pero si no tiene alrededor pues más cultivos del mismo que crezcan como normales, pues como que no crece o tarda más en crecer. Lo que necesita es que haya mucho de ese cultivo a su alrededor. Bueno, no mucho, con 3 que pongas, por eso te digo que de 3x4 está bien y te va a crecer un cultivo gigante. Pero pues sí tiene que tener alrededor también otros de su cultivo, porque si no, no crece. Bueno, según yo, eso es lo que yo había leído y así lo he estado haciendo siempre. Y sí me salen siempre los cultivos gigantes. Por eso te lo digo. No sé si nada más poniendo de 3x3 te va a salir, porque pues siempre pongo alrededor, porque justo cuando leí decía eso, que tiene que tener alrededor más de ese mismo cultivo para que crezca el cultivo gigante, si no, pues no crecía. O al menos eso decía la información. Yo solo te lo estoy pasando, pero ya si tú te quieres arriesgar a nada más ponerle 3x3 y si te sale, pues ahí me avisas, porque nunca lo he hecho. Entonces, pues así ya me dices y ya no gasto tantas semillas. Y pues ya, aquí te estoy poniendo, es el de raspberry, el de lavanda, el de pelican mint, creo que es. Y son 2 hongos, creo que uno o 3 hongos. No, creo que son 2. Uno es el de el honey fungus y el otro es el que es como un, ¿cómo se llama? Se me va el nombre de ese siempre, pero es el honguito como gris. Es el wet berry, una cosa así se llama. Y creo que son todos. Creo que para este es, a ver, raspberry, lavanda. Creo que el pelican mint también. Entonces creo que 5 de los cultivos gigantes se dan en esta temporada, según yo. Pero ahorita que crezcan, te digo bien, porque ya ni me acuerdo. Es que mira, te voy a decir algo. Te grabé este video ya tiene rato. ¿Te acuerdas cuando estuve como un mes sin subirte video? Bueno, ya llevaba como un mes esta vez también sin subirte video, pero la vez pasada me refiero, cuando estaban haciendo cosas aquí que tenía en obra mi casa, básicamente. Tuve muchísimo tiempo porque no podía grabar porque había mucho ruido. Y lo que hice fue hacer esta granjita para poderte enseñar justo esto que me hizo falta, que eran los arbolitos y que era los cultivos y los cultivos gigantes. Entonces, pues ya tenía rato con este video guardado y no le había grabado como la narración, básicamente. Y ahora que lo estoy grabando, pues ya se me olvidaron algunas cosas, pero pues no es a propósito tampoco. Es que ya se me había olvidado que lo tenía y pues ahorita lo estoy haciendo. Y pues ya, aquí te estoy poniendo todo, le estoy poniendo en lo que me quedó, estoy poniendo pues los cultivos así como normal, como normales para que crezcan normales, pues. Y ya después le echo fertilizante y creo que ya después de eso te enseño cómo crecen en grande. Entonces te voy a dejar aquí con el, ¿cómo se dice? Como con todo lo mientras cultivo y mientras se hacen grandes, para tampoco abrumarte con tanta bladera. Entonces te dejo y ahorita vuelvo.
Aquí, como puedes ver, ya nos creció el Pelican Mint, que es uno de los que ya habías visto hace rato, la Raspberry. Y como puedes ver, creció pues en el cuadrito de 3x3. Y pues así te van a ir creciendo en los cuadritos de 3x3 y te van a quedar 3 libres, como para que te sigan dando cultivo. Aquí nos falta que nos crezca, este es el, no me acuerdo cómo se llama este. Es que el de abajo creo, o déjame pensar. Es que uno de estos es el del honey y el otro es el del chicken. Creo que en este justo que estamos viendo es el chicken. Sí, mira, justo se cambió ya para ver los grandes. Uno es la lavanda, que puse otra allá arriba. Y este es el de chicken mushroom. No se llama así, se llama chicken of the wood, algo así. Pero ese es el honguito que se llama chicken. Y el otro es el Milky White, que es el honguito blanco. Y pues ya básicamente ahora sí que es todo. Estos son los cultivos gigantes para verano. Es el raspberry, el pelican mint, la lavanda, el chicken mushroom y el Milky White Mushroom. Y eso sería todo. Te voy a dejar también con un tourcito de mi granja, porque creo que esta granja no la habías visto en video. Entonces te la voy a dejar el tourcito por aquí para que lo veas, por si te sirve de inspiración para tu granja. Empezando por acá, bueno, es que me casé con Hailey en esta, en esta granjita. Y pues por acá tengo a mis vaquitas, a mis cerdos, a mis ovejas, a mis cabras. Y puse en esta área el silo y el molino. De esta área para acá puse la parte de los peces. Y pues así la hice más o menos. Ah, por cierto, la tenía antes diferente y de ese diferente ya te había subido capturas. Está en la parte de aquí de mis publicaciones aquí en YouTube. Y aquí tengo las gallinitas y los patos y los dinos y los conejos. Y cambié para acá a mis gatitos y el reloj lo añadí, que no lo tenía antes. Y añadí esta área de acá, bueno, más bien la decoré porque ya tenía la idea de que acá pusiera otra vez las máquinas. Y estas máquinas ya te les expliqué todas en el anterior video, son estas las que te dan las comidas. Y en el otro puse las que te dan los jabones, los perfumes, las flores y uno, el de los perfumes también te da incienso y el de los jabones también te da velas. Y ya, creo que es todo. Pero eso ya te los expliqué en el video anterior. Y pues ya nada más te voy a dejar con el tourcito aquí para que pues la veas completita, ¿ok? Yo creo que eso ya sería todo. Ya me voy a callar para que veas todo. Y pues cualquier duda, queja, sugerencia, me la dejas en comentarios y si es necesario te vuelvo a hacer otro video. Espero de verdad me hayas entendido todo porque con los videos estos que te hago, el voice off, siento que hablo rapidísimo y no me explico bien, pero de verdad espero que lo hayas entendido y espero que te guste también y espero que te sirva si te descargaste el mod y no sabes qué onda. Espero que te esté funcionando este video. Y pues ya te voy a dejar aquí que disfrutes lo que queda de el tourcito, ¿ok? Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.